Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, buenas tardes. Hoy vuelvo a pedir su comparecencia, pues como por enésima vez aproximadamente, para intentar arrojar luz sobre la situación en que se encuentra la obra de ampliación del muelle de Agaete. Le digo por enésima vez en esta legislatura, en lo que a mí se refiere, porque es que desde la sexta legislatura, desde el año 2003, en el que en este Parlamento se viene hablando una y otra vez de la obra o de la necesidad de llevar a cabo la obra de la ampliación del muelle de Agaete. Un proyecto que, como le he dicho, se fraguó en el 2003 y cuya ejecución 15 años después, estamos en el 2018, continúa en este momento por lo menos en punto muerto. Y además, tirando de hemeroteca, básicamente para justificar pues lo que le estoy diciendo, pues al final, o sea, como conclusión veo que existen multitud de declaraciones de representantes de los sucesivos gobiernos de Canarias desde el 2003, fíjese si ha pasado tiempo, y declaraciones todas ellas que tienen un nodo común, que es la consideración de que el puerto de Agaete es el futuro de las comunicaciones entre Gran Canaria y Tenerife. La financiación, después de muchos años de peleas, se logró 12 años más tarde, insisto, muchos tiras y aflojas, y en 2015 tenemos la financiación, sin no pocas vicisitudes, porque ya Europa estaba escaldada con el Gobierno de Canarias a cuenta del puerto de Tazacorte, pero bueno, al final accedieron y financian el 85% del coste de la obra de la ampliación del muelle de Agaete y del muelle de Playa Blanca. Por fin, después de tantos años, en el año 2015, se anuncia, en abril del 2015, se anuncia la licitación y 10 meses más tarde, en febrero del 2016, la mesa de contratación eleva la propuesta de adjudicación al órgano de contratación. En ese momento hay 5 meses de impas y luego es en julio del 2016 cuando la luz al final del camino que estábamos viendo en el periodo anterior, en el momento que eleva la mesa de contratación al órgano de contratación la propuesta, bueno, pues esa luz al final del camino se torna un espejismo. Y en lugar de publicar la adjudicación de la obra, lo que se publica es la resolución de desistimiento de la obra. Y volvemos otra vez, 15 años después, a encontrarnos en punto muerto. Pero llega el año 2017, con el año 2017 llega usted al Gobierno de Canarias y al mes de estar en el Gobierno, en el mes de febrero del año 17, por primera vez, que no por última, porque lo ha dicho varias veces a lo largo del 17, que antes de finalizar el 2017 la adjudicación de la obra de Agaete se había realizado. De hecho, usted, estando aquí en este estrado, me dijo a mí que no me preocupara, que me tranquilizara, que la obra iba a estar adjudicada. Un año más tarde, o un año y pico más tarde, estoy yo aquí diciéndole a usted que sigo igual de preocupada y que sigo igual de intranquila, sigo más intranquila porque estamos en el 2018, en abril de 2018, ha pasado todo el 2017 y estamos en el segundo trimestre del 2018 y la obra sigue sin adjudicarse, o sea, la casa sigue sin barrer. 15 años desde que se inició la andadura, un eje transinsular de transporte por medio, una declaración de excepcional interés público, 4 legislaturas, 4 consejeros y una consejera de Obras Públicas, 3 años y pico desde que se iniciara la licitación de la obra, 21 meses desde la resolución del desistimiento, 16 meses desde que usted es consejero y la ampliación del muelle de Agaete, ¿dónde está? Desde luego, salvo que usted me cuente ahora algo distinto, yo entiendo que está en el sueño de los justos. Y yo esta comparecencia le la pido para que nos diga cuáles son las intenciones de este Gobierno respecto a la obra de ampliación del muelle de Agaete, que nos confirme si tiene capacidad antes del 31 de diciembre, que es decir, dentro de 8 meses, para poder justificar a Europa la ejecución de 25,5 millones de euros en el puerto de Agaete y en el puerto de Playa Blanca, porque es que yo le recuerdo que a esa fecha, si usted no ha justificado los 25,5 millones, se pierde la totalidad de la inversión. Además, no solo se pierde lo de Agaete, se pierde también lo de Playa Blanca. Entonces, si tiene capacidad, que me lo comente. Si no la tiene, dígame si tiene un plan B para no perder los 83 millones de euros. Y por último, si tampoco tiene un plan B que impida que perdamos el dinero, pues por lo menos que nos diga cómo piensa el Gobierno financiar las dos obras, que supongo que será con financiación propia de perder el dinero de Europa, y que financie la obra de Agaete y la obra de Playa Blanca, que esa ya se ha iniciado a trompicones, pero se ha iniciado, porque desde luego lo que sí creo que no sería de recibo es que después de tantos años de tira y afloja, tanto Playa Blanca, la ampliación del muelle de Playa Blanca como el de Agaete, se pierda el dinero y siga estando en el mismo sitio.
En nombre del Gobierno tiene la palabra su vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, don Pablo Rodríguez Valido. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora González. Este Gobierno, me gustaría comenzar esta comparecencia, esta intervención en mi primer turno, justificando el porqué de la ampliación del muelle de Agaete. Y no lo hago por rellenar páginas, lo hago porque recientemente existe un debate abierto en torno a si es necesario o no ampliar el muelle de Agaete. Yo creo que es importante, aprovechando esta comparecencia, a la cual agradezco, como siempre, no sé si es la enésima o la 12ª, pero desde luego no es ningún problema que haya numerosas comparecencias sobre asuntos tan importantes como puede ser la ampliación de este puerto fundamental dentro de la red de puertos canarios. Este Gobierno apuesta y cree firmemente en el proyecto de ampliación del puerto de Agaete. El puerto de Las Nieves, en sus orígenes, se caracterizaba por una importante tradición pesquera, como todos y cada uno de los puertos canarios. Más tarde, la construcción de la carretera del norte de Gran Canaria lo convirtió en un punto estratégico, ya que se materializó como punto de enlace con los pueblos del noroeste de la isla. A comienzos de los años 90 tuvo lugar la ampliación del puerto, que dio lugar a la estructura portuaria tal y como se conoce en la actualidad. Es en el año 1994 cuando se inaugura la línea de pasaje regular entre Gran Canaria y Tenerife, una verdadera revolución en las comunicaciones entre ambas islas por mar, que además daba la ventaja competitiva, dada la posibilidad de realizar transporte de mercancías. Más tarde comenzaron a operar los ferries rápidos, reduciendo significativamente los tiempos de transporte e incremento de competitividad de dicho puerto. A lo largo de los años ha ido incrementando la frecuencia de los trayectos, con lo que surgen diversos problemas relacionados con la operativa portuaria, vinculada a las dimensiones de la bocana de acceso y la existencia de una sola línea de atraque. Las escasas dimensiones de la bocana de acceso han provocado el cierre del puerto en diversas ocasiones, como consecuencia del estado del mar, mientras que la existencia de una única línea de atraque dificulta la introducción de nuevas compañías en la ruta, lo que ha dado lugar incluso, como todos saben, a denuncias ante la Unión Europea. A los factores anteriormente mencionados hay que sumarle la escasa disponibilidad de superficie terrestre en el puerto de Las Nieves, que dificulta la circulación de vehículos, el estacionamiento en el puerto y, por tanto, el intercambio modal. En esta, una infraestructura portuaria de gran importancia en la comarca, ya que el municipio de Agaete se encuentra comunicado con el resto de la isla a través de la GC2, que es la principal carretera del noroeste de Gran Canaria, permitiendo acceder a las carreteras secundarias que tienen como destino los distintos núcleos poblacionales del noroeste. Esta vía se encuentra comunicada con Las Palmas de Gran Canaria y, a su vez, con las principales carreteras que tienen como destino el centro y sur de la isla, tales como la GC20, la GC23 y la Gran Canaria 1. El tráfico portuario se clasifica principalmente en el movimiento de pasajeros de línea regular, pasajeros excursionistas, vehículos y transporte de mercancías. Y todos y cada uno de estos grupos han experimentado un crecimiento a lo largo de los últimos años. En el caso del tráfico de pasajeros, las cifras de finales de 2017 muestran un tráfico de pasajeros de casi un 80% más que en el año 2012. En lo relativo al transporte de vehículos, volvemos a cifras de fechas previas a la crisis, con una evolución creciente en los últimos 3 años y datos cercanos al año 2013. En este sentido, el tráfico portuario y el movimiento de pasajeros y mercancías que actualmente tiene la ruta sustenta la necesidad de ampliar las infraestructuras para poder incrementar la capacidad y fomentar así el desarrollo económico del noroeste de la isla, pues la escasa dimensión de las infraestructuras del puerto no permiten desarrollar el potencial del puerto lo suficiente, dificultando, por ejemplo, la entrada de nuevos operadores. A ello hay que sumar la incertidumbre asociada a la posibilidad de que el puerto de Las Nieves quede cerrado por mal tiempo, como ya pasó recientemente por motivo del temporal Emma, y a las dificultades para fomentar la intermodalidad debido a la escasa disponibilidad de superficie en tierra, como mencionaba anteriormente. Todas estas razones
hacen que se plantee la necesidad de ampliar el puerto de Las Nieves, mejorando así las condiciones operativas existentes y garantizando un servicio de transporte más competitivo, rápido, eficaz y seguro que el actual. Además, la mejora de la infraestructura permitirá la introducción de competencia en la ruta y el desvío de tráfico generaría incrementos de bienestar social como consecuencia de la reducción de los costes generalizados de transporte con el consecuente aumento del tráfico del puerto de Las Nieves, potenciándolo como centro neurálgico. Este proyecto plantea, por un lado, una solución a los problemas anteriormente descritos con la construcción de una nueva dársena, que proporciona abrigo a un nuevo atraque para buque tipo ferry, por un medio de un dique de abrigo en talud, que arrancaría del mismo punto que el dique actual. Y, por otro lado, un dique vertical sensiblemente perpendicular al anterior. Con estas nuevas infraestructuras, el puerto contaría con 2 atraques operativos con posibilidad opcional de un tercero. Un proyecto que además fue declarado, como decía la señora González, siendo consejero de Obras Públicas el señor Castro Cordobés, por el Gobierno de excepcional interés público, junto a otras obras portuarias necesarias para el fortalecimiento de los puertos canarios y para dar respuesta a la creciente demanda de los servicios portuarios. Con la construcción de esta nueva dársena se pretende alcanzar los siguientes objetivos: mejorar la seguridad de las operaciones del puerto, promover la competencia abriendo nuevos operadores y mejorar el intercambio modal. Como saben, es una infraestructura portuaria que se lleva esperando más de una década, 15 años. En el caso de Playa Blanca eran 2 décadas, 20 años, que estaba prevista comenzarse a construirse, como ha dicho la señora González, hace unos años y cuya inversión total espera los 44 millones de euros. Una ampliación que también ha bendecido desde la Federación de Empresarios del Norte de Gran Canaria, por ser un proyecto estratégico para la comarca. No voy a ahondar en los escollos administrativos y judiciales que la señora González ya anunciaba, a los que ha tenido que enfrentarse este expediente porque ya lo conocen. Son varios los factores que han dado lugar a la ralentización de la puesta en marcha del proyecto. Solo apuntar que, sin duda, el desbloqueo del expediente de la ampliación del puerto de Playa Blanca en Lanzarote, cuyas obras comenzaron ya el pasado año tras más de 20 años de espera, suponen un punto de inflexión dado el paralelismo existente entre ambos expedientes. Pero es más, el pasado mes de febrero, hace escasamente un mes y medio, nos notificaban el fallo de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia sobre los pliegos de adjudicación del proyecto de ampliación del puerto de Playa Blanca, que son los mismos exactamente que los del puerto de Agaete, mediante la cual se declaraba válida y, por tanto, era favorable la decisión que había tomado Puertos Canarios. Hay que recordar, en este sentido, que el motivo, la razón por la que se paralizó el expediente de contratación, precisamente se argumentaba en la fragilidad jurídica que suponía este conflicto jurídico, esta resolución jurídica que finalmente ha sido favorable a la decisión tomada por Puertos Canarios en el año 2015. Con lo que ya conocía la sentencia, actualmente trabajamos para revocar la orden del 2016 que renuncia a la adjudicación de la obra y, a partir de ahí, el objetivo y los plazos marcados pasan por adjudicar el procedimiento a lo largo de este año 2018, un objetivo que espero que sea compartido. Lo que se busca es revocar la orden que suspendía el procedimiento de contratación para volver a colocarnos en el tiempo, precisamente en el paso previo a la adjudicación definitiva de la obra de ampliación. En este sentido, espero que desde los diversos grupos políticos, desde todas las administraciones, remen a favor para llevar a cabo este puerto, una obra que sin duda traerá consigo importantes mejoras para la isla de Gran Canaria. En este sentido, recordar que en el pasado debate del Estado de la Nacionalidad hubo varias resoluciones, no solo una, sino varias resoluciones en torno al apoyo a esta importante infraestructura de ampliación en el puerto, en la isla de Gran Canaria, el puerto de Agaete, que fueron aprobadas por amplia mayoría de esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, presidente. Consejero. Bueno, yo, en primer lugar, lo que le quería decir es que la necesidad del puerto de Agaete, esa ya la sabemos todos de sobra, porque, como bien le he dicho antes, desde la 6ª legislatura, desde el año 2003, se viene hablando en este Parlamento del puerto y aquí, por supuesto, en esta legislatura, los 2 años y largos de esta legislatura, hemos hablado pues de 10 a 12 veces. Hombre, lo digo porque es que ha utilizado usted exclusivamente su primera intervención para contarnos todo el histórico del puerto sin contestar a ninguna o simplemente a un 10% de las 4 preguntas que le he hecho.
que ya me ha dicho que quiere levantar la resolución de desistimiento. Me parece muy bien. Antes de final de año van a trabajar para levantar la orden de desistimiento. Mire, yo llevo muchos años trabajando en la administración para levantar un desistimiento. Además, usted hace mes y medio me ha dicho que tiene un informe jurídico que avala. Yo le insisto, como le dije en aquel momento, tengo mis serias dudas de que se pueda levantar un desistimiento porque cuando usted ha desistido de algo, ese expediente ha muerto y resucitar los expedientes cuando se ha acreditado, independientemente de que la razón, es más, le digo más, han desestimado o desistido de un expediente en Agaete por unas circunstancias que no le afectaban al expediente de Agaete, eran de Playa Blanca, pero ha desistido. Y aquí lo que pasa es que cuando uno asume, toma posesión como consejero, en este caso como consejero de Obras Públicas, no solo toma posesión del cargo, sino asume las responsabilidades. Y las herencias no se toman a beneficio de inventario, o sea, se hereda lo bueno y se hereda lo malo, no se hereda lo que a usted le parece. Pero bueno, es más, yo le aplaudo. Si usted consigue, yo estoy bastante convencida de que cuando levante ese desistimiento se lo van a recurrir, pero ojalá me equivoque, no se lo recurran, perfecto, pero llevamos mes y medio, tiene usted claro, según me dijo a mí, que lo va a levantar. Un expediente, un desistimiento se revoca en 3 días. Y lleva mes y medio y todavía lo único que me contesta aquí es que a lo largo del año 18 van a levantarlo. Vale, muy bien. El último céntimo para usted. Y ahora dígame, cuando levante el desistimiento, ¿qué va a hacer? ¿Con qué va a financiar la obra? Porque claro, cuando usted levante el desistimiento hasta de aquí a final de diciembre ya no tiene tiempo para hacer 25,5 millones de obras en Agaete y en Playa Blanca, pero como ya le dije antes, también Playa Blanca va de aquella manera, lentito, a trompicones, sin estresarse. Entonces, pues no va a tener 25,5 millones para hacer en Playa Blanca. Y en Agaete, pues si va a levantar el desistimiento de aquí a final de año y adjudicarlo, pues entonces no va a mover una piedra. Muy bien, ya tenemos el expediente desistido y ahora ¿qué hacemos? ¿Con qué lo vamos a financiar? Porque el dinero de Europa lo pierde. Si esto no fuera el primer hito de justificación, pues podría negociar al final una prórroga, pero ahora no la puede negociar. Entonces, y pierde no los 25,5 millones, pierde los 83 millones que tiene de financiación los dos puertos, el de Agaete y el Playa Blanca. La inversión es de 95 millones de euros, de los que el 15% va a pagar Canarias y el resto lo va a pagar Europa. ¿Cuál es el plan B? Si es que lo tiene. Y si no tiene plan B, para no perder el dinero, dígame cuál es el plan C, o sea, cómo lo va a pagar, porque es que lo que sí, desde luego, no he deducido ni de todo lo que ha dicho en el año 17, ni de lo que nos ha dicho aquí, es que va a renunciar a las obras de la ampliación del muelle de Agaete ni del Playa Blanca. Pues si usted no va a renunciar y va a perder el dinero de Europa, ¿quién le va a dar el dinero? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Lo va a financiar con presupuestos propios? ¿Para cuándo? ¿Cuándo va a empezar? ¿En el 19? ¿Cuántos años piensa tardar con presupuestos propios financiar la totalidad de los dos muelles? Porque es que estábamos hablando de 50 meses, 55, perdón, empezó el proyecto por 55 y es que nos quedan 8 para terminarlo. O sea, es que sinceramente no me ha contestado a nada de lo que le he dicho, salvo el desistimiento, que me lo dijo, insisto, hace mes y medio y que seguimos en el mismo sitio. Señor Jorge, mi grupo político en Agaete lo que ha hecho como corporación municipal, como gobierno municipal, es pues acceder a la petición que algunos vecinos del pueblo de Agaete y 2 de los concejales en la oposición de Coalición Canaria han pedido, que es una consulta. Y nosotros, por supuesto, somos democráticos y tanto el grupo del PSOE como el de Nueva Canaria, que son los que conforman el gobierno, han accedido a esa consulta popular. La han pedido a Madrid y Madrid le ha dicho que no son competentes, que es el Gobierno de Canarias, se la han trasladado al Gobierno de Canarias, porque es que, por supuesto, no existe ningún problema por parte de Nueva Canarias en Agaete ni del Gobierno municipal de Agaete para que se haga esa consulta. Pero también le voy a decir, el que la consulta se haga no evita, y supóngase
supóngase, vamos a ponernos el peor de los casos, que es que la consulta popular salga que no, cosa que me extrañaría bastante, puesto que los empresarios apoyan la ampliación del muelle de Agaete, los pescadores apoyan la ampliación del muelle de Agaete, el sector comercial apoya la ampliación del muelle de Agaete y muchísimos vecinos apoyan la ampliación del muelle de Agaete, pero es que en cualquier caso, esto es una obra que está declarada de excepcional interés público. Que yo sepa, cuando se puso la cárcel en San Bartolomé, en Juan Grande, pues no la pusieron en función de si los vecinos querían, no, las obras de interés general se ponen donde haya que ponerlas, donde haya posibilidad de ponerlas, independientemente de que llueva a gusto de todos. Consejero, yo insisto, la necesidad del puerto de Agaete la sabemos, 15 años hablando de la necesidad del puerto de Agaete. El problema, y eso va por el señor Denis, el problema que tienen los vecinos con el puerto de Agaete, con el espaldón que tienen, con que le han retirado la vista del mar, con el tráfico que tienen por el medio del pueblo, ese lo tienen ya, porque no se va a hacer un muelle nuevo. Los problemas que les puede generar el muelle en el día a día, eso existe. Lo que se trata es de ampliar ese muelle, por muchísimas razones. Una de ellas, para garantizar la competitividad, la libre competencia, que es lo que exige Europa, pero es que también esa ampliación del muelle lleva una serie de modificaciones urbanísticas que permiten acondicionar todo el litoral de manera que haya más zonas de esparcimiento, que la parte del muelle que sea para el pesquero esté en condiciones, que haya una parte de muelle de dársena deportiva y además que, insisto, todo ese litoral para la playa, que se amplíe y se mejore la playa y que todo el litoral sirva para poner establecimientos de restaurante, cafetería y que sea de esparcimiento para los vecinos de Agaete y los visitantes de Agaete, pero vuelvo y le repito, en cualquier caso, esto es una obra de excepcional interés público declarada por el Gobierno de Canarias así desde el año 2005. Aquí hay dos exconsejeros de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el señor Antonio Castro, que no en pocas ocasiones, vamos, tirando de hemeroteca, no hay muchísimas ocasiones en las que dijo que de las obras prioritarias que había en Canarias era la ampliación del muelle de Agaete. También está don Juan Ramón, que no está en este momento, pero también en esa misma posición, año por año. A usted le ha tocado la última parte, pero le insisto, las herencias no se hacen a beneficio de inventario. Y yo lo que quiero que me diga hoy es, usted ya me contó que hasta final va a levantar el reparo, pues, y que antes de finalizar el 2018 lo tendría. Entonces, dígame, ¿con qué lo va a pagar? ¿Lo tendría adjudicado a final del 18? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? ¿Y qué va a decir la Europa? Porque también la imagen que estamos dando a Europa es, en el caso de los puertos, mala, muy mala. Cuando me sentaba de mi primera intervención me dijo don Juan Ramón que dice el puerto de Tazacorte no tiene financiación europea. Digo, sí, lo sé, no la tiene. El Gobierno de Canarias intentó que tuviera financiación europea y no hubo manera de que, como es lógico, de convencer por tráfico y tal, de convencer a Europa, pero Europa terminó escaldada con el tema y, de hecho, después de mucho batallar, estoy hablando de 6 años de batalla para conseguir la financiación de Europa, al final se les convenció y además nos advirtieron, los dos últimos puertos que vamos a financiar son el puerto de Agaete y el puerto de Playa Blanca. Después de todo ese trabajo de exconsejero de Obras Públicas, de su partido político, de su formación política, resulta que ahora, si se pierde el dinero, vamos a consolidar la ineficacia del Gobierno de Canarias en materia de puerto, por lo menos de cara a Europa. Gracias.